Y en esa apuesta nosotros planteamos objetivos. En la planteación de objetivos ya estamos trabajando. Bueno, estos objetivos generales, específicos, ¿cómo los vamos a encontrar o lograr? Bueno, vamos a utilizar ciertas herramientas de recolección de información. La más sencilla y utilizada es la observación, que puede ser directa o indirecta. Y la observación, a fin de cuentas, siempre la hacemos, ¿no? Bueno, vamos, miramos, vemos cómo estaban trabajando los chicos. En base a eso, bueno, tenemos una retroalimentación de, mira, los chicos van bien, entonces el objetivo se va logrando, etcétera. Bueno, vamos y les preguntamos, vamos y hacemos una encuesta. Che, chicos, ¿ustedes están trabajando bien? ¿Están de acuerdo con la manera de trabajar de la empresa, sí o no? ¿Se sienten contentos? ¿Se sienten contenidos? Supongamos, ¿no? Y de esa forma vos estás haciendo una encuesta, encuestas, entrevistas, depende de cómo lo estés encarando. Que te sirva a vos para poder tomar una decisión después, ¿no? Y es más o menos lo mismo, la metodología es eso, ¿no? En este caso, nosotros en la materia lo vemos más que nada en lo que concierne a la investigación de mercados, ¿no? Porque estamos en una carrera de gestión de pymes y de economía social. Y en esta gestión de pymes lo que se necesita es saber identificar que en todo momento hay una problemática. En todo momento hay alguien que toma partido y decide resolverlo. Decide darle una respuesta, un, un otra cara, ¿sí? A algo que no tiene, no lo están dando, etcétera, ¿no? Bueno, me fui muy por las ramas. Les muestro, te estoy compartiendo la pantalla mía. Bien, yo estoy subiendo, todavía no terminé de subir. em, ya la clase 6, el foro de consulta y bueno, el enlace del Meet que es el donde ustedes ingresan. Por acá tengo para mostrarles, ¿sí? La clase 6. Bien. En esta clase 6, ¿sí? Empezamos a ver un poco esta importancia, ¿sí? Que se tiene a la hora de analizar datos. Miren que minimizo esto, lo dejo para acá arribita. Esto me sirve para mirarlas a ustedes y no sentir que estoy hablando solo. Bien. Entonces, en este afán de poder darle un rol protagónico al análisis de datos, ¿sí? A la importancia del análisis, es cuando surgen estos métodos distintos de análisis estadístico, que me permiten a mí filtrar, pasar un poco, hornear los datos, ¿sí? Y que no estén solamente números crudos que no me sirvan para nada, que no los pueda entender, no los pueda leer. A fin de cuentas, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de investigación donde recolectamos información cuantitativa, más que nada, pero cualitativa también, nosotros lo que queremos es compartir, obviamente, esa información con un equipo, con mi jefe o para mí mismo. Y, y eso nos lleva a que busquemos resumirlos de la manera más visible posible, que sea amigable a la lectura. No que tengan que leer 17, 20 hojas de puros números y yo no entender ni P. ¿Ok? Para ello, obviamente, existen métodos para analizar esos datos que posteriormente me van a servir a mí para ilustrarlos, ¿no? En diferentes tipos de gráficos comunes que todos podrán haber visto alguna vez, ¿sí? Que comúnmente los realizamos en Excel. Bien, un gráfico de tablas, un gráfico de tortas, bien, que son los más conocidos y los más utilizados. Para llegar a ello, obviamente, tenemos que filtrar los datos que hemos recolectado. Imagínense, ustedes han hecho una encuesta a 100 personas. Las 100 personas han respondido sus 20 preguntas. Y las 20 preguntas a lo mejor tienen diferencias. Algunos respondieron A, otros respondieron C, otros B, C, D, E, F. Ahora, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Cómo vamos a entender nosotros cuál es el sentido de la respuesta en todo el estudio?
Y en eso nosotros necesitamos realizar un análisis de datos. Un análisis de datos para poder lograr entender de una manera legible y muy amigable cuál es el resultado de esa investigación. Como ustedes podrán ver acá, hay diferentes métodos, bien, de análisis estadísticos que se pueden utilizar en la investigación de mercados o directamente, yo les diría, se pueden utilizar en las investigaciones, ¿sí? Y siempre van a depender de cuáles son los objetivos de la investigación y del tipo de datos que se hayan recopilado. Bien, yo hago un parate acá y les comento algo que a lo mejor les va a ser útil, ya que están en la carrera de gestión de pymes. Siempre tengan siempre tengan en mente de que va a depender siempre la actividad de la empresa, los objetivos de la empresa, ¿sí? Como primera instancia, y después los recursos, el contexto, etcétera. Nunca va a ser una misma metodología de trabajo, nunca va a ser una misma forma de ver las cosas, ¿sí? No puedo utilizar la misma metodología de recolección de información o las mismas estrategias para implementar la búsqueda y logro de los objetivos en todas las empresas. Siempre va a depender de, bueno, qué es lo que se espera, cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos, cuál es el contexto inmerso donde está la empresa, etcétera. Bien. Algunos de los métodos más comunes, el análisis descriptivo y el análisis de correlación. El análisis descriptivo es un método que nosotros lo utilizamos para poder resumir y describir los datos obtenidos, ¿no? Y acá utilizamos medidas como la tendencia central, ¿sí? Que son la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, ¿no? Que me pueden ilustrar a mí la desviación estándar y el rango. Bien, ambas para poder describir la distribución de estos datos. Bien. Lo que estaría bueno acá, y no lo tengo a mano, son gráficos para que ustedes puedan ver esto mismo. Me estoy percatando de ello ahora este mismo momento. Tenemos medida de tendencia central. Bien. Vamos a ver si lo podemos buscar rapidito. Para que lo veamos con gráfico. Miren, acá tienen un gráfico. Bien. Claro, eso le quería preguntar, si los gráficos son los gráficos de siempre, o sea, Claro, tipo la campaña de Gauss y todo eso. claro, estos son los mismos gráficos de siempre. Bien. Acá tienen la tendencia central, la media, la moda o la mediana. Estas que son eh, datos simétricos. Bien. Bueno, acá tenemos datos asimétricos hacia la izquierda, a la derecha. Estamos hablando de la tendencia central. Bueno, no me estaría gustando nada lo que veo. Bueno, si no sigo. Vamos a explicar el porqué, el sentido de esto. Bien. Nosotros las medidas de tendencia central, ¿sí? Las utilizamos para poder entender cuál es la posición central del cúmulo total de datos, ¿no? Recuerden que siempre que nosotros hacemos recolección de información, ya sea en encuestas, eh, lo hacemos en una medida de población que se considera la muestra, ¿no? De la población total del estudio donde estamos realizando nosotros. Bien, entonces esa muestra, ¿sí? Va a arrojar cierta cantidad de datos que en este caso nosotros analizándolos podríamos encontrar una posición central, ¿no? Y estas serían prácticamente la media la media o la mediana, donde me indican cuál es la tendencia central en la respuesta de esa muestra. ¿Me explico? Después las medidas de dispersión, bien, son valores. Son valores que van a indicar cuánto se desvían, bien, esos datos individuales. Y más que nada, nosotros lo utilizamos para ver cuál es el rango de diferencia entre las distintas opciones que podríamos llegar a haber planteado en una respuesta. Bien, y cuál es la desviación estándar y la varianza. ¿Ok? Luego también dentro del análisis descriptivo, bueno, hay
otras partes como pueden ser las tablas de frecuencia o los mismos gráficos que comentábamos recién. Bueno, las tablas de frecuencia son tablas, ¿sí?, categóricas, útiles para poder resumir esos datos, ¿sí? Son las tablas que podemos encontrar en el Excel. Y los gráficos también, una manera visual de representar los datos. En el análisis de correlación, nosotros vemos la medición que hay, la relación que hay entre una o más variables. Bien. Y acá podemos utilizar la correlación de Pearson para poder medir esa correlación lineal entre dos variables continuas, ¿sí? Mientras que el coeficiente de la correlación de Spearman se utiliza para poder medir la correlación no lineal entre dos variables. Bien. Estas son formas y métodos del análisis estadístico. Bien. Esta no se las pido en el trabajo práctico, pero está bien que la podamos repasar, ¿sí? Péguenle una leída, esto es bastante denso. Y por último tenemos el análisis de regresión, ¿sí? Que esta sí la solicito, si no me equivoco, en el práctico. Donde acá tenemos la regresión lineal simple y la lineal múltiple. Y se utiliza más que nada este análisis para poder modelar esa relación también entre una variable dependiente o una o más variables que sean independientes. Bien. Aparte de estas dos, no, tenemos estas dos. Bueno, la lineal simple, ¿sí?, se va a utilizar siempre para poder predecir el valor de una variable dependiente y, ¿sí?, en función del valor de una sola variable independiente que sea x. Bien. El objetivo de encontrar una línea recta que represente la relación entre ambas variables, ¿sí?, y esta línea recta se llama recta de regresión y se calcula, bien, utilizando la técnica de mínimos cuadrados. La regresión lineal simple, ¿sí?, nos va a servir básicamente para poder predecir la variable dependiente, siguiendo con estas fórmulas. Y la lineal múltiple para poder predecir el valor de una variable que sea dependiente en función del valor de dos o más variables independientes. El objetivo es encontrar un modelo que represente la relación. Bueno, esto no sirve. Esto no les sirve a ustedes. No estoy seguro si esto lo solicito. Déjenme un segundo, a ver. Bien. Esto ustedes ya lo tienen subido en el aula virtual. Se lo subí recién. Es el trabajo práctico 1. Recuerden que en esta materia no tenemos exámenes parciales. Se evalúan los alumnos mediante los trabajos integradores. Tenemos el trabajo integrador 1 y el 2. Fíjense en que esto está dividido en unidades para que sea más fácil y entendible. ¿Sí? Y hasta el momento nosotros ya hemos visto una introducción de la investigación de mercado, el diseño lo hemos repasado y hemos adentrado en los métodos de recolección de datos. ¿Bien? O sea que sería hasta la clase 5, porque la clase 6 ya es de análisis. ¿Bien? La clase 5, métodos de recolección de datos. Hasta ahí entra este trabajo práctico número 1. ¿Sí? Entonces no les pido ¿Qué análisis fecha de tiene datos. de entrega, profe? ¿Cómo, María? ¿Qué fecha tiene de entrega? Y esto veámoslo en el planner. Déjame que lo revise en el planner. Planner en la planificación. Bien, el análisis de datos no entra en este trabajo práctico. Bien, me pasé. Clase 6. Esto lo tienen subido en el aula. ¿Ves? Acá está la parte, la que estábamos recién revisando un poco, análisis de datos. Y luego tenemos de este lado la descripción de lo que iba a acontecer. 31 del 9. Nunca hubo un 31 del 9. Bueno, este igual queda para mí. Ya quedó subido igual. Este trabajo práctico cierra el 14. Es decir, 2 semanas. Bien. El lunes siguiente. El lunes que le sigue al siguiente. Bien. 2 semanas tienen ustedes para poder realizar este trabajo. Igual, entre medias, tenemos una clase, que es la semana que viene,
donde si no hay ningún tipo de problemas, podemos revisar y avanzar un poco en el trabajo práctico si es que lo necesitan o bueno, despejar dudas. Pero fíjense en acá, es bastante intuitivo. Lo que se les solicita al comienzo, ¿sí? Es de que ustedes puedan desarrollar estas consignas, que a lo mejor las primeras son bastante conceptuales. Primero, que definan qué es la investigación de mercados y por qué es importante para las empresas. Después, cuáles son o qué se entiende por los objetivos de la investigación de mercados. Bien. Luego que describan ustedes los principales métodos y técnicas utilizados en la investigación de mercado. ¿Cuáles son las etapas de un proceso de investigación de mercado? Acá puede ser que tengan dudas, ¿sí? Porque creo, si no mal me equivoco, que en la clase 2 tengo escrito que son 2 etapas, pero simplemente era una clasificación del momento. Luego, si no me equivoco, en la clase 3, ya ahí les digo, hay 6 etapas fundamentales, ¿sí? Pueden haber más o pueden haber un poquito menos dependiendo del autor que lo explique, ¿sí? Pero son 6, ¿bien? Yo ya les digo y les anticipo, no se equivoquen, ¿bien? Y ya en el punto 5 ya entra lo divertido. Les pido a ustedes que investiguen y seleccionen un caso de estudio de una empresa que haya utilizado la investigación de mercados para tomar una decisión importante. Acá ustedes tienen el libre albedrío de elegir la investigación que quieran, siempre y cuando sea de una empresa y que lo hayan hecho a fines de tomar una decisión de mercados. Bien. Puede ser una empresa que haya realizado un estudio para poder averiguar las preferencias de los consumidores o cuál vendría a ser el impacto de su nuevo lanzamiento de producto o servicio, o de una alianza con otro socio empresarial, o de el ingreso de un producto a otro mercado, es decir, es otro país u otro sector demográfico, el que ustedes prefieran. Y tienen que describir, en primer lugar, cuál es el problema que la empresa enfrentaba, la solución que encontró y cómo era la investigación de mercado que les ayudó a llegar a esa solución. Esto pueden ustedes redactarlo, creo yo, mínimo 7, 8 renglones, 10 mínimo, de ahí para adelante. Lo lindo y apreciable sería que lo hagan de una manera bastante resumible, ¿sí? No quiero esperar ver lecturas de 3 hojas para el punto 5, ¿sí? Porque tienen que todavía 10 preguntas más, 9. Luego, pasando a la unidad 2, en la parte de diseño de la investigación de mercados, les pido: identifiquen un problema de investigación relacionado con un producto o servicio que les interese. Acá ustedes pueden o utilizar el mismo estudio, que el estudio también tenía un problema relacionado con producto o servicio, o ir a buscar otro. Acá vuelven a ser libres ustedes, ¿sí? Mi consejo y lo que yo haría, utilizaría el mismo. Acá buscaría una problemática de producto o servicio y la utilizaría también acá, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es formular una hipótesis para que pueda ser evaluada mediante una investigación de mercados. Nada más. Es decir, en el punto 6, redactan el problema es este y la hipótesis es este. Punto. Pasamos a la 7. Seleccionen una muestra. Les pido que seleccionen una muestra que sea representativa para realizar una encuesta sobre el problema de la investigación que plantearon, ¿sí? Y que ustedes puedan llegar a describir los criterios utilizados para seleccionar esa muestra. ¿Por qué eligieron esa muestra? Justificando esa elección. Ya para el punto 8, ¿sí? Entran a diseñar un cuestionario cortito. He leído cuestionarios cortitos de 10 puntos
o ítems y van de 10, ¿sí? Menos quedamos... Ahí, Sí, profe, ahí marcamos las preguntas nomás, digamos, del cuestionario. claro, pero esta marcación de preguntas, ¿sí? Con su orden y diseño, tal cual lo vimos en la clase Sí, sí, pero lo que 5 voy o es que no 4. tenemos a ¿Cómo, la gente, ¿no? cómo, María? ¿No se te escuchó No, bien? no, solo que si las teníamos que marcar, o sea, escribirlas, Claro, digamos. yo lo único No. que te pido es, por ejemplo, esto, ¿no? Una construcción de 10 preguntas, ¿sí? Construíla, ¿sí? Que obviamente tenga un sentido, que la primera pregunta sea una pregunta general y no específica, que pueda tener una estructura, es decir, las preguntas responden a qué tipo de cuestionario. Lo que comentábamos al inicio, es un cuestionario estructurado, mixto o desestructurado y que vos me lo puedas señalar y que tenga obviamente coherencia desde la 1 hasta la 10, ¿sí? Si las preguntas van a ser abiertas o cerradas, bueno, que quede claro, si son cerradas, es decir, ¿usted está conforme con la elección de este producto? Vos estás construyendo la oración. Bueno, ya que se puede interpretar de que esta pregunta es una pregunta de tipo cerrada, ¿sí? Porque las opciones pueden ser sí y no, o también puede ser no sé, o puede ser, o a veces sí, o a veces no. Brinda debajo las opciones, ¿sí? Siempre tenés que, en el caso de optar por preguntas de tipo cerrada, brindar las opciones. Pone sí, no, ¿sí? Opción A, opción B. Bien. Eso para el punto de diseño, el 7 el 8 no. 8. Sí, 8. Bien. De diseñar un cuestionario que permita recolectar los datos para evaluar la hipótesis que plantearon en el punto 6. Bien. Luego realizar un análisis exploratorio de los datos recolectados en tu encuesta. Es decir, un breve análisis. ¿Qué conclusiones preliminares pueden obtener a partir de los datos? Por eso digo, es un breve análisis. Les pido que hagan unas pequeñas conclusiones. Pequeñas conclusiones. ¿Qué podemos interpretar, ¿sí?, de los datos recolectados en tu encuesta? Volvamos a lo que estábamos haciendo recién. El cuestionario de 10 preguntas, ¿sí? eh, van a ser tales que me permitan a mí, en la medida de lo posible, responderlas, ¿sí? No les solicito, más es bastante... se agradecería que hicieran las encuestas en serio, ¿sí? Más por cuestiones de tiempo, no les solicito obligatoriamente que, que, que pautemos una fecha de entrega de la encuesta, ¿sí? Si pueden hacer la encuesta a sus compañeros, a sus amigos, ¿sí? Porque, a ver, imaginen que nosotros estamos planteando una problemática de investigación de un producto, tal que ese producto o servicio no esté comercializado acá en mi ciudad. Bien, ¿cómo yo luego voy a seleccionar una muestra y cómo yo luego de diseñar un cuestionario puedo hacer un análisis de datos si no la muestra no está en mi ciudad o mi pueblo? Está medio incongruente eso, ¿no? La idea sería seleccionar una problemática de mi ciudad de origen o una problemática donde yo tenga la fuente de información para poder recolectarla y procesarla, ¿sí? Después de haber presentado esa herramienta a la muestra y a la muestra donde se está haciendo la investigación. Como eso me parece ya mucho para lo que ya le estoy solicitando en líneas generales, ¿sí? Estas 14 preguntas, yo les planteo, hagan un análisis, ¿sí? A rienda suelta les digo, interpreten ustedes cómo podrían llegar a obtener esos datos, cómo podrían ustedes
llegar a captar ciertos datos. Más si no pueden, porque a lo mejor la elección de ustedes de un producto o servicio no es dentro de los parámetros de su ciudad, bueno, traten de ustedes de al menos explicar cuáles son las interpretaciones que podrían llegar a tener. ¿Me explico entre líneas? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. Igual tenemos una clase en el medio, ¿no? Por las dudas, para sacarnos dudas. Por eso. A ver, yo lo que no quiero, lo que quiero decir, y bueno, no lo quería tampoco expresar de esa manera, es: el trabajo es integrador. Involucra 3 unidades. La idea, ¿sí? Para un poco compensar toda esta compresión que hemos venido teniendo, es que en esta ocasión no pactemos, ¿sí? Que sea rígido, que ustedes vayan y me busquen información fehaciente de personas encuestadas para poder responder a este punto de la actividad. Que debería de ser así, es así. Más yo entiendo el contexto que estamos en este cuatrimestre y digo, bueno, no se los exijo. Si no pueden hacer la encuesta o hacen la encuesta a 2 o 3 personas, aunque sea me hagan un análisis de las respuestas que podrían llegar a tener ustedes si es que hiciesen todas las encuestas a las 20, 30 personas o a la muestra que ustedes han pactado en el punto 7, ¿no? Porque en este punto nosotros seleccionamos una muestra que puede ser X cantidad de personas. Bueno, esa X cantidad de personas se supone que yo les tengo que suministrar este cuestionario. Bien. Haciendo la rebobinación, entiendo el contexto de este cuatrimestre, entonces yo no les obligo. Lo que sí les pido es que ustedes traten, ¿sí? Si no pueden hacer las encuestas a toda la muestra, hagan un análisis, ¿sí? Exploratorio de cuáles vendrían a ser los datos que recolectarían en esta encuesta. Y de eso ustedes hagan unas conclusiones preliminares. Nada más. Y luego, basándonos en esos hipotéticos resultados, ¿qué recomendaciones harías a la empresa que produce el producto o servicio que estudiaste para mejorar su posicionamiento en el mercado? Bien, con esto terminaríamos con la unidad 2. Y nos quedarían estos 4 puntos últimos. Volvemos a lo mismo. El punto 11 sería investigar y describir en detalle uno de los siguientes métodos de recolección de datos: entrevistas personales, observación o experimentación. Es decir, necesito que ustedes investiguen y describen uno de estos 3. Uno de estos 3, con las palabras de ustedes, descríbanmelo. Coméntenme qué les parece. Coméntenme si quieren algún ejemplo empresarial u organizacional o un caso de éxito mediante el uso de estas metodologías de recolección. Puede ser tranquilamente del puesto de trabajo de ustedes. Nosotros en nuestra oficina realizamos seguidamente entrevistas laborales y eso nos permite recolectar esta información. Bueno, escriban eso. Nada más. ¿Sí? Lo mismo con la observación o la experimentación. El otro punto dice seleccionar un producto o servicio y diseñar un estudio que utilice el método de recolección de datos que elegiste en la actividad anterior, es decir, en la 11. Y que ustedes describan el procedimiento que seguirían para realizar el estudio y obviamente justificar esa elección del método. Volvamos a lo mismo. Acá en la 12 o eligen lo mismo que venían eligiendo o plantean uno nuevo. Son libres de elegir acá. Y nada, tienen que describir el procedimiento que van a seguir en la utilización de este método. 13. Realizar un estudio que diseñaste en la actividad anterior y recolectar los datos necesarios. ¿Qué conclusiones puedes obtener a partir de los datos recolectados?
Esto mismo vendría a ser como el punto 9, ¿sí? De las conclusiones preliminares. Porque tengo que realizar el estudio técnicamente y de los datos volcados, bueno, sacar conclusiones preliminares. Y en la 14 ya un punto a modo de cierre, qué ventajas y desventajas tiene el método que utilizaste en la recolección de datos, ¿sí? De los puntos anteriores en comparación de los otros dos métodos, ¿sí? Si elijo entrevistas personales, ¿cuáles son las ventajas que tienen y las desventajas frente a los otros dos métodos que a lo mejor le va mejor en cierto sentido? Para esto tenemos 2 semanas. Como ven en la lectura, más que esforzarse en pensar, porque es bastante intuitivo y de una manera relacional, eh, es simplemente tiempo en averiguar, en tiempo en identificar cuáles son las problemáticas o estudios que queremos realizar y luego es escribir. Es escribir, escribir, escribir. ¿Qué pasó, María? Nada, eso que lleva más tiempo de tipeo, digamos, de armarlo el trabajo, pero no es tanto. Sí, sí, sí. Normalmente de lo que me acuerdo porque por trabajos anteriores he llegado a leer hasta en promedio mínimo 6, 7 páginas, 10 páginas. Es lo que les lleva. Algunos se van de mamo y me entregan documentos re largos que no comparto esa manera de trabajar porque uno siempre tiene que tratar de una manera clara y, y bastante sencilla. Sí, obviamente atendiendo a la consigna, pero no irse por las ramas. Pero eso es lo que más o menos les espera a ustedes. Perdón, páginas de más o menos esas cantidades. Bueno, entonces esto ya lo tienen subido en la clase 6, trabajo 1. Tienen la clase 1, digo la clase 6, parte 1, que es la que estábamos repasando acá. Y bueno, tienen obviamente abierto la parte del foro y el Meet este va a quedar abierto para la visibilidad de los compañeros que no pudieron asistir. Igual entendería por qué no pudieron asistir, entre tarde, no sé por qué ustedes estaban conectadas, eran 9:15, digo, sí, 9:15 y estaban conectadas. Agradezco igual que hayan persistido con el link abierto. Luego vi que Alejandra me mandó un correo justo, ni bien entré yo acá. Eh, pero sí, fue un caso excepcional. No tenía manera de avisarles. Estaría bueno. Estaría La bueno. videollamada, porque no sé si a veces llega, no sé si, Sí, si funciona bien. Entonces, como que bueno, dice, no te han aceptado la llamada, así que bueno, reintentar de vuelta. claro, y ahí quedaron las dos. Bueno, nosotros la semana que viene, ¿sí? Si ustedes pueden avanzar, aunque sea con las primeras partes de este trabajo práctico, joya. Y la semana que viene, el martes, las conversamos, las vemos, las repasamos. Si quieren ustedes, les ayudo, les doy una mano. Y lo finiquitamos ya para la semana, para que ya termine la semana que viene. ¿Sí? Esto lleva solamente tiempo de tipeo. Se ponen un par de horitas y yo creo que lo sacan andando. ¿Sí? No es muy complicado. Estos días de esta semana voy a revisar los cuestionarios de ustedes para poder, obviamente, tomar un control. Yo los tengo todo anotado. Y les voy a dejar en la parte igual de acá de general. Miren, a ver, miren, les muestro acá. Este es del cuatrimestre pasado. Este es del cuatrimestre pasado. Yo siempre les dejo en la parte general una planilla, ¿no? Con las calificaciones de los cuestionarios y los trabajos prácticos. ¿Sí? Lo voy a dejar acá mismo también. Así ustedes igual tienen a la mano un registro de cuáles son las notas de cada una de su participación en los cuestionarios y obviamente del trabajo práctico que es el que estamos realizando. Así lo tienen a mano y no tienen que entrar clase por clase y bueno, lo tienen ahí. Eso lo voy a hacer esta semana porque no, la verdad estas 3 clases no las he revisado. Sí estuve pendiente a ver si me escribían, pero no revisé los cuestionarios.
Así que bueno, si les parece entonces, nos encontramos la clase del martes que viene y o cualquier cosa me escriben en el foro de esta clase. Bueno, profe, sí nos encontramos la semana que viene a ver si podemos avanzar algo con este trabajo Dale, terminado. dale. Buenísimo. Muchas gracias, chicas, por estar y por quedarse hasta que me conecté. Y bueno, mil disculpas, no va a volver a suceder. No, está bien, profe. Gracias a usted por su tiempo. No, Muchas gracias. está bien. Nos vemos, nos estamos encontrando. Chao, chao.